Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Traducción reformista vs traducciones sectarias. Comparaciones de muestra. En las siguientes páginas, encontrará varias comparaciones entre nuestra traducción y la de las versiones ortodoxas tradicionales del Corán en inglés. Con la palabra tradición, nos referimos a las obras que dependen en gran medida de informes de oídas como el hadith, la sunna y la jurisprudencia sectaria. Elegimos comparar nuestro trabajo principalmente con la traducción de Yusuf Ali, Pickthall y Shakir, ya que reflejan la mayoría de los errores y distorsiones comunes, y porque son traducciones populares entre la población sunita de habla inglesa. Usamos números de referencia estándar para referirnos a pasajes específicos del Corán. El número que precede a los 2 puntos es siempre el número del capítulo, y los números subsiguientes son siempre números en verso. ¿Deben los hombres vencer a sus esposas? Un pasaje famoso y controvertido en el Corán ha provocado una gran cantidad de malentendidos sobre el Islam. Cuando en 1989 comencé a traducir el Corán al turco, el versículo 434 estaba entre algunos de los versos que anoté en un papel de color naranja para futuras investigaciones. Tuve problemas con mi comprensión de esto y dejo su solución a Dios, de acuerdo con las instrucciones del versículo 114. Compartí la historia de mi descubrimiento de su significado original con mis lectores turcos en Errores en las traducciones turcas del Corán, 1992. A continuación hay 3 traducciones de ese verso, que reflejan una mentalidad deformada seguida de nuestra traducción, signo de cierre de exclamación, pasaje en disputa, la representación tradicional es, puedes vencerlos. Yusuf Ali Pickthall Shakir reformista. Los hombres son los protectores y los que mantienen a las mujeres, porque Alá le ha dado una más fuerza que la otra, y porque las apoyan con sus medios. Por lo tanto, las mujeres justas son devotamente obedientes y guardan en la ausencia del esposo lo que ella quiere que las proteja. En cuanto a aquellas mujeres por cuya parte temen la deslealtad y la mala conducta, amonéstenlas. Primero, siguiente, nieguen compartir sus camas, y las últimas, las golpeen, a la ligera, pero si regresan a la obediencia, no busquen en contra de ellos medios de molestia, porque Alá es el Altísimo, grande, sobre todos ustedes. 434. Los hombres están a cargo de las mujeres, porque Alá hizo que una de ellas superara a la otra, y porque gastaran sus bienes para apoyar a las mujeres. Así que las buenas son las obedientes, que guardan en secreto lo que Alá ha guardado. En cuanto a aquellos de quienes temes la rebelión, amonéstalos y destiérralos en camas separadas, y azúlalos. Entonces, si te obedecen, no busques un camino contra ellos. Lo Alá es siempre Altísimo, grande. 434. Los hombres son los que mantienen a las mujeres porque Alá ha hecho que algunas de ellas superen a otras y porque gasten fuera de sus propiedades. Las buenas mujeres son, por lo tanto, obedientes, protegiendo lo invisible como Alá ha protegido, y, en cuanto a aquellos por cuya parte temen la deserción, los amonestan, los dejan solos en los lugares donde duermen y los golpean. Entonces si te obedecen, no busques un camino contra ellos, seguramente Alá es alto, grande. 434. Los hombres deben apoyar a las mujeres por lo que Dios les ha regalado unos a otros y por lo que gastan de su dinero. Las mujeres reformadas son devotas y protectoras de la privacidad que Dios ha protegido. En cuanto a aquellas mujeres de las que temen la deslealtad, entonces las aconsejarán, las abandonarán en el dormitorio y se separarán de ellas. Si te obedecen, no busques un camino sobre ellos, Dios es alto, grande. 434. Discusión de 434. El verso 434 del Corán ordena a los musulmanes golpear a sus esposas. Por lo tanto, el Islam es una religión predominantemente masculina. Muchos de nosotros hemos escuchado esta crítica de cristianos, ateos, agnósticos y otros. Aunque golpear a la esposa no es una especialidad musulmana, y la violencia doméstica es un problema endémico tanto en Occidente como en Oriente, el problema, sin embargo, es si Dios lo justifica. La mayoría de las personas que leen traducciones convencionales de 434 sienten que algo está muy mal. ¿Cómo podría Dios, el más sabio, ordenarnos golpear a nuestras mujeres? ¿Qué tipo de solución es esa? Parece estar en contraste con los versículos en los que Dios describe el matrimonio. Entre sus signos está que Él creó para ustedes esposos de ustedes mismos, para tener tranquilidad y contentamiento el uno con el otro. Él pone en tu corazón amor y cuidado hacia tus esposos. En esto, hay señales para las personas que piensan. 30, 21. Obviamente, estos mensajes mixtos han molestado a muchos traductores contemporáneos del Corán. Para evitar los problemas morales e intelectuales, tratan de suavizar la palabra latido cuando traducen el versículo 434. Por ejemplo, Yusuf Ali usa un paréntesis misericordioso después de batir, agregando la palabra a la ligera. Esta inserción no aparece en el texto árabe, sirve como una especie de disculpa por su traducción del material circundante. Más tarde, Rashad Khalifa, una figura destacada en el movimiento moderno de reforma islámica, en lugar de cuestionar la traducción ortodoxa de la palabra, demuestra su incomodidad con su propia versión de la traducción ortodoxa por un argumento inverosímil en la nota al pie y un subtítulo contradictorio antes del verso, no golpees a tu esposa.
Sin embargo, Rashad Khalifa no duplica la distorsión ortodoxa de otras palabras clave en el verso. Muchos traductores ortodoxos han tratado de andar por las ramas cuando se trata de explicar este pasaje, y tal vez muchos han rechazado rápidamente a los que preguntan por la intención del autor, pero todos se han encontrado, al final, vencidos por 4:34. Ahora por favor vuelve a leer la oración de arriba. Verá que la palabra, beat, se ha usado 3 veces, transmitiendo significados totalmente diferentes cada vez. Una frase verbal que significa evitar acercarse directamente, beat un de bus. Una frase verbal que significa partir rápidamente, venció una retirada precipitada, y el estado de haber sido derrotado, vencido. Curiosamente, el verbo árabe tradicionalmente traducido por traductores masculinos como batir o flagelo y dribune también tiene numerosos significados diferentes en árabe que se reflejan en el Corán. Cuando terminé la traducción al turco, 1991, este verso estaba en la parte superior de mi lista para estudiar con cuidado. Cada vez que encuentro un problema con respecto a la comprensión de un versículo del Corán, recuerdo 20:114 y rezo en consecuencia. Lo más exaltado es Dios, el único Rey, verdadero. No se apresure a entender el Corán antes de que se le revele, y diga, mi Señor, aumenta mi conocimiento. Casi todas las traducciones han traducido incorrectamente las 4 palabras clave o los términos de este versículo en particular. Estos son, Kawwamun, Fadayayawadahumalabad, Nusuzauna, y Fadribuna en uno de mis libros publicados en Turquía en 1992, Errores en las traducciones turcas. Discutí el significado real de estas palabras y la motivación y las razones para traducirlas mal. Empecemos primero desde el último. Una famosa palabra de múltiples significados. El principal problema proviene de la palabra idribuna, que tradicionalmente se ha traducido como vencerlos. La raíz de esta palabra es daraba. Si observa cualquier diccionario árabe, encontrará una larga lista de significados atribuidos a esta palabra. De hecho, encontrará que esa lista es una de las más largas en su diccionario árabe. Se puede decir que daraba es la palabra número 1 de significado múltiple en árabe. Tiene tantos significados diferentes, podemos encontrar numerosos significados diferentes que se le atribuyen en el Corán. Para viajar, para salir, 3, 156, 4, 101, 38, 44, 73, 20, 2, 273 para golpear, 2, 60,73, 7, 160, 8, 12, 20, 77, 24, 31, 26, 63, 37, 93, 47, 4 para vencer, 8, 50, 47, 27 para configurar, 43, 58, 57, 13 para dar. Ejemplos, 14, 24,45, 16, 75,76, 112, 18, 32,45, 24,35, 30, 28,58, 36, 78, 39, 27,29, 43, 17, 59, 21, 66, 10,11 para quitar, para ignorar, 43, 5 para condenar, 2, 61 para sellar, para dibujar más, 18-11 para cubrir, 24-31 para explicar, 13-17 como puede ver, solo en el Corán podemos dar fe de que el daraba tiene al menos 10 significados diferentes. Daraba también tiene otros significados que no se mencionan en el Corán. Por ejemplo, en el árabe moderno, no imprime dinero, sino dinero daraba. No multiplicas números, tu números daraba. No dejas de trabajar, daraba haciendo trabajo. En turco, tenemos muchos verbos similares al árabe daraba, como salmak, que significa jugar, robar o golpear. En inglés, tenemos 2 verbos que son casi equivalentes a daraba. Estos son golpe y golpe. Considere, por el bien de la comparación, que el diccionario Webster da 14 significados diferentes para el verbo golpear y 8 para el verbo golpear. Uno golpea un partido, hace un trato, golpea a un oponente, golpea el oro, va en huelga contra un empleador injusto, uno le gana a otro equipo, le gana el ritmo, le gana un retiro, etc. Encontrar el significado apropiado. Cuando nos encontramos con una palabra de significado múltiple en el Corán, debemos seleccionar el significado, o significados, adecuado. Dado el contexto, las formas árabes, el uso de la misma palabra en otras partes del Corán y cierta cantidad de sentido común. Por ejemplo, si uno tradujera daraba en 13:17 como ritmo, como posiblemente se podría hacer, el significado sería ridículo. Dios golpea así la verdad y la falsedad. 13:17, una representación más sensible del contexto, sin embargo, produce una mejor traducción, comilla doble. Dios así explica la verdad y la falsedad. 13:17, otro ejemplo de la mala traducción de daraba se puede encontrar en la traducción de 38:44. Casi todas las traducciones inyectan una historia bastante tonta para justificar su interpretación del pasaje. Aquí es como Yusuf Ali traduce la primera parte de este verso, que trata sobre Job, y toma de la mano un poco de hierba, y golpea con ella, y no rompas el juramento. 38:44,
Yusuf Ali, en la nota a pie de página, narra la historia tradicional. Él, Job, debe haber dicho en su prisa a la mujer que la golpearía, ahora se le pide que la corrija con solo un trozo de hierba, para demostrar que fue gentil y humilde, así como paciente y constante. Sin embargo, sin asumir la existencia de esta extraña historia del punto de vista masculino, que no tiene otra referencia en el Corán, podemos traducir el verso como: Yusuf Ali reformista y toma en tu mano una pequeña hierba, y golpea con ella, y no rompas tu juramento. 38, 44, toma en tu mano un bulto y viaja con él, y no rompas tu juramento. 38, 44, otra toma en 4:34. De acuerdo con la traducción que hemos usado en 38, 44, traducimos la parte controvertida de golpeando, de 4:34 como déjala. Literalmente, la frase también podría traducirse como tachar, es decir, en esencia, sepárense de tales esposas. Además, la palabra nusuz, que generalmente se traduce como oposición o rebelión, en 4:34, tiene otro significado. Si estudiamos 4:34 con cuidado, encontraremos una pista que nos lleve a traducir esa palabra como un abanico de ideas relacionadas, desde coquetear a participar en un asunto extramarital, de hecho, cualquier palabra o palabra que refleje el rango de la deslealtad en el matrimonio. La clave es la frase antes de nusuz, que dice: los honran de acuerdo con los mandamientos de Dios, incluso cuando están solos en su privacidad. Esta frase enfatiza la importancia de la lealtad en la vida matrimonial y nos ayuda a comprender mejor lo que sigue. Punto. Curiosamente, la misma palabra, nusuz, se usa más adelante en el mismo capítulo, en 4:128, pero se usa para describir el mal comportamiento de los esposos, no de las esposas, como lo fue en 4:34. En nuestra opinión, la traducción tradicional de nusuz, es decir, oposición, no encajará en ambos contextos. Sin embargo, la comprensión de nusuz como deslealtad matrimonial, en una variedad de formas, es claramente apropiada tanto para 4:34 como para 4:128. La cuarta palabra clave es qanitat, que significa dedicado a Dios, y en algunos versos se usa para describir tanto al hombre como a la mujer. 2, 116,238, 3, 17,43, 16, 120, 30, 26, 33, 31, 35, 39, 9, 66, 5,12. Aunque esta palabra se traduce en su mayoría correctamente como obediente, cuando se lee en el contexto de la distorsión mencionada anteriormente, transmite un mensaje falso que implica que las mujeres deben ser obedientes a sus esposos como sus inferiores. La palabra se menciona como una descripción general de mujeres musulmanas, 66, 12, y más interesante como una descripción de María que, según el Corán, ni siquiera tenía un marido. 66, 12. Un entendimiento coherente. Cuando leemos 4:34, no debemos entender a idribuna como golpear a esas mujeres. Debemos, en cambio, recordar que esta palabra tiene múltiples significados. Dios nos da 3 maneras de lidiar con la deslealtad matrimonial por parte de una esposa. En la etapa inicial de tal mal comportamiento, el esposo debe comenzar a abordar el problema dando consejos. Si esto no funciona, debe dejar de dormir en la misma cama y ver si esto produce un cambio en el comportamiento. Y si todavía no hay mejoras en la situación, el esposo tiene el derecho de obligar a una separación. El Corán otorga derechos análogos a las mujeres que deben tratar con esposos desleales. 4:128. Esto está de acuerdo con el principio de que las mujeres tienen derechos similares a los hombres en tales situaciones, como se establece claramente en 2:228. Estos derechos difícilmente serían similares si las mujeres tuvieran que sufrir golpes físicos por deslealtad conyugal y los hombres no. Golpear a las mujeres que están haciendo trampa y traicionando el contrato de matrimonio no es una solución definitiva, y no es consistente con la promesa de igualdad y derechos comparables que aparece en 2:228. Esta es una consideración importante, porque el Corán proclama, y los musulmanes creen, que está totalmente libre de inconsistencias. Pero, excluir a las esposas desleales, es decir, separarse de ellas, es consistente y es la mejor solución. Punto. También es justo. ¿Deberían cortarse las manos de los ladrones? Si los no musulmanes saben algo sobre el Islam, es porque saben que el Corán impone un castigo severo para los ladrones, el corte de sus manos. Aquí hay 3 traducciones tradicionales del famoso pasaje a la izquierda y nuestra traducción a la derecha, signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. Las traducciones tradicionales representan el castigo para los ladrones como cortado, mientras que el verbo también tiene otros significados. Yusuf Ali al-Shakir reformista en cuanto al ladrón, hombre o mujer, cortó sus manos, un castigo a modo de ejemplo, de allá, por su crimen, y hayas exaltado en el poder. 5:38, en cuanto al ladrón, hombre y mujer, se cortan las manos. Es la recompensa de sus propias acciones, un castigo ejemplar de Allá. Al es poderoso, sabio. 5:38, y, en cuanto a, el hombre que roba y la mujer que roba, se cortan las manos como castigo por lo que han ganado, un castigo ejemplar de Allá, y Alá es poderoso, sabio.
5:38, el ladrón masculino y la ladrona femenina, cortarán o cortarán sus manos medios como castigo por su crimen, y para servir como elemento disuasivo de Dios. Dios es noble, sabio. 5:38, discusión de 5:38. El Corán a menudo usa palabras con más de un significado relevante y aplicable. Esto lleva a versos que significan 2, 3 o más cosas al mismo tiempo. Versos que hacen que el trabajo del traductor sea extremadamente difícil. Venimos ahora a tal verso. La forma verbal que traducimos como marcar, cortar o cortar, proviene de un verbo raíz, kata, que aparece muchas veces en el Corán. En casi todas sus apariciones en el Corán, este verbo significa cortar una relación o terminar un acto. Solo en dos casos, 12:31 y 12:50, este verbo se usa claramente para describir un corte físico. En otra instancia, 69:46, el verbo posiblemente podría ser interpretado de esa manera. Una forma relacionada de este mismo verbo, una que implica repetición o severidad de acción, ocurre en el Corán 17 veces. Esta forma particular se utiliza para significar el corte físico, o como una metáfora para la ruptura de una relación, o para describir físicamente cortar o marcar, pero no cortar. Por lo tanto, el verso que recomienda el castigo por robo, en el contexto del Corán y su terminología, y no la terminología o interpretación atribuida a Mahoma o sus seguidores, nos proporciona un solo verbo. Pero uno que Dios ha permitido incorporar un rango de posibles penalizaciones. Por ejemplo, cortar o marcar las manos de la persona como un medio de humillación e identificación pública, cortar físicamente las manos de la persona, o cortar los medios y recursos de la persona para robar, presumiblemente a través de la rehabilitación o el encarcelamiento. El acto de imponer cualquiera de estas penas, o cualquiera de sus combinaciones, dependerá, por supuesto, de los hechos de cada caso, la culpabilidad y la capacidad mental del acusado, y la capacidad de la sociedad en su conjunto para actuar de acuerdo con las normas de Dios. Otras instrucciones en el Corán. Tenga en cuenta, por ejemplo, que una sociedad musulmana no puede castigar a una persona hambrienta por robar alimentos, ya que dejar que un miembro de la sociedad pase hambre es un crimen mucho más grande que el acto de robar alimentos. Una sociedad así en realidad demuestra las características de una sociedad de personas despreciables. Vea 107, 1-7, 89, 17-20 y 90, 6-20. Considerar el robo únicamente como un crimen individual, y defender la interpretación más severa posible del Corán para castigar, no es justo ni consistente con la escritura. ¿Deberían los musulmanes imponer un impuesto adicional a los no musulmanes? El versículo 9:29 está mal traducido por casi todos los traductores. Shakir traduce la palabra árabe jizya como impuesto, Pictal como tributo. Yusuf Ali, de alguna manera no traduce la palabra en absoluto. Deja el significado de la palabra a merced de las distorsiones, signo de cierre de exclamación, pasaje en disputa, el significado de la palabra árabe jizya, reparación/compensación, se ha distorsionado para significar un impuesto adicional para los no musulmanes. Yusuf Ali Pictal Shakir reformista, luche contra los que no creen en Allah ni en el último día, ni sostenga lo prohibido que Allah y su mensajero han prohibido, ni reconozca la religión de la verdad, incluso si lo es, de la gente del libro, hasta que paguen los jizya con sumisión voluntaria, y se sienten sometidos. 9:29, luche contra aquellos a quienes se les ha dado la escritura porque no creen en Allah ni en el último día, y no prohíban lo que Allah ha prohibido por su mensajero, y no sigan la religión de la verdad, hasta que paguen el tributo fácilmente. Bajo. 9:29, luchar contra aquellos que no creen en Allah ni en el día café con leche, ni prohíben lo que Allah y su enviado han prohibido, ni seguir la religión de la verdad, de los que han recibido la escritura, hasta que paguen el impuesto de reconocimiento de superioridad y se encuentran en un estado de sujeción. 9:29, luche contra aquellos que no reconocen a Dios ni al último día de entre las personas que recibieron el libro, no prohíben lo que Dios y su mensajero han prohibido, y no defienden el sistema de la verdad, hasta que paguen la reparación, en humildad. 9:29, discusión de 9:29. Debemos recordar que el contexto del versículo es sobre la guerra de Hunayn, y que la lucha está permitida solo para la defensa personal. Ver 2, 190-193, 256, 4, 91 y 60, 8-9. Además, tenga en cuenta que sugerimos reparación en lugar de la palabra árabe jizya. El significado de jizya se ha distorsionado como un impuesto a los no musulmanes, que se inventó mucho después de Mahoma para promover la agenda imperialista de los reyes. El origen de la palabra que traducimos como compensación es hazaya, que simplemente significa compensación o, en el contexto de la guerra, significa reparaciones de guerra, no impuestos. Dado que los enemigos de los musulmanes atacaron y agredieron, después de la guerra se les exige que compensen el daño que infligieron a la comunidad pacífica. Se utilizan con frecuencia diversos derivados de esta palabra en el Corán, y se traducen como compensación por una acción en particular. Desafortunadamente, la distorsión en el significado del versículo anterior y la práctica de cobrar un impuesto especial de cristianos y judíos contradice el principio básico del Corán de que no debe haber compulsión en la religión y debe haber libertad de creencia y expresión. 2, 256, 4, 90, 4, 137, 10, 99, 18, 29, 88, 21, 22. Dado que los impuestos basados
En la religión crean una presión financiera para que las personas se conviertan a la religión privilegiada, viola este importante principio coránico. La división de una población que se unió en virtud de un contrato social, constitución, en grupos privilegiados según su religión contradice muchos principios del Corán, incluidos la justicia, la paz y la hermandad de toda la humanidad. Algunos críticos mal informados o enemigos intolerantes del Corán enumeran los versos del Corán que tratan con las guerras y declaran que el Islam es una religión de violencia. Sus versos favoritos son 2, 191, 328, 3, 85, 5, 10,34, 9, 5, 9, 28-29, 9, 123, 14, 17, 22, 9, 25, 52, 47, 4 y 66, 9. En este artículo, refuté su argumento en contra de 929, y discutiré cada uno de los versos más adelante. Algunos seguidores de las religiones sunitas o chiitas abusan de 9, 5 o 929 sacándolos de su contexto inmediato y coránico. Los sunitas y los chiitas siguen muchas historias e instrucciones falsamente atribuidas a Muhammad que justifican el terror y la agresión, que las potencias imperialistas o neocolonialistas utilizan en la actualidad como pretexto y propaganda para justificar el terror y la agresión actuales contra países con una población predominantemente musulmana, seguramente con mucho armas sofisticadas y efecto destructivo. Por ejemplo, en un llamado hadiz auténtico, o fabricado auténticamente, después de arrestar a los asesinos de su pastor, el profeta y sus compañeros se cortaron los brazos y las piernas, se sacaron los ojos con uñas calientes y los dejaron muriendo de sed en el desierto, una contradicción con el retrato de la misión de Muhammad en el Corán, 21, 107, 3, 159, en otro hadiz auténticamente fabricado, se afirma que el profeta envía una pandilla durante la noche para asesinar en secreto a una poeta que lo criticó en su poesía, una violación de la enseñanza del Corán. 2, 256, 4, 140, 10, 99, 18, 29, 88, 21-22. A pesar de estas enseñanzas no coránicas, los elementos agresivos entre las poblaciones sunitas y chiitas han sido casi siempre una minoría. Se pueden casar los huérfanos menores de edad. Un pasaje del Corán se ha interpretado de manera persistente como la sanción de un matrimonio con jóvenes huérfanas, signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa, la interpretación tradicional sugiere que los objetos de la intención marital son los huérfanos, no las madres. Yusuf Ali Piktal-Shaki reformista, piden instrucciones sobre las mujeres que dicen, Alá te instruye sobre ellas, y, recuerda, lo que te han ensayado en el libro, en relación con los huérfanos de mujeres a quienes no entregáis las porciones prescritas y sin embargo, a quien deseas casarse, como también con los niños que son débiles y oprimidos, que permanezcan firmes por la justicia para los huérfanos. No hay una buena acción que hagáis, pero Alá está bien familiarizado con esto. 4, 127, te consultan sobre mujeres. Diga, Alá te da un decreto sobre ellos, y la escritura que te ha sido recitada, da un decreto, concerniente a las huérfanas y aquellos a quienes no les das lo que está ordenado para ellos aunque desees casarlos, y los débiles entre los niños, y que debéis tratar justamente a los huérfanos. Lo que sea bueno que hagas. ¡Ay! Alá siempre es consciente de ello. 4, 127, y te piden una decisión sobre las mujeres. Diga, Alá le comunica su decisión con respecto a ellos, y lo que se le recita en el libro acerca de las huérfanas a quienes no da lo que se les asigna cuando desea casarse con ellas, y con respecto a los débiles entre los niños, y que debes tratar a los huérfanos con equidad, y cualquier cosa que hagas, Alá seguramente lo sabe. 4, 127, te piden instrucción divina sobre las mujeres. Diga, Dios te instruye con respecto a ellos, como se ha recitado para ti en el libro sobre los derechos de los huérfanos con cuyas madres te quieres casar sin darles sus derechos legales. Deberás respetar los derechos de los niños indefensos y su deber de tratar a los huérfanos con equidad. Cualquier cosa que hagas bien, Dios tiene pleno conocimiento de ello. 4, 127, discusión de 4, 127. Aunque el Corán permite la poligamia para los hombres, 4, 3, desalienta gravemente su práctica real al exigir ciertas condiciones previas significativas. Los hombres pueden casarse con más de una esposa solo si las últimas son viudas con hijos, y deben tratar a cada esposa por igual y bastante. Ver 4, 19-20, 127-129. Desafortunadamente, el versículo 4, 127 ha sido tradicionalmente mal interpretado y mal traducido de tal manera que sugiere que Dios permite el matrimonio con huérfanos juveniles. Claramente este no es el caso. La expresión árabe yatama el-enisa y el-elati en 4, 127 se ha traducido de manera rutinaria como huérfanas mujeres. La expresión también se traduce a veces como huérfanas de mujeres que. Esta última traducción, aunque precisa, hace que sea crucial. Referencia del pronombre objetivo, ¿a quién? Ambiguo. La frase después de ¿a quién? Describe a huérfanas o mujeres. Como suele suceder, el pronombre plural árabe en este verso es la forma femenina, ayati, no la forma masculina ayacina, y puede solamente referirse a las mujeres simplemente se hace referencia, no a los huérfanos. Esto se debe a que la palabra árabe yatama, huérfanos, es de género masculino. Todas las traducciones al inglés del Corán que hemos visto han traducido mal este pasaje. Esto es notable, porque la traducción correcta requiere solo un conocimiento elemental de la gramática árabe.
Este error es, pues, mucho más que un simple deslizamiento gramatical, es, diríamos, una tergiversación deliberada. La interpretación tradicional de este pasaje ofrece una justificación aparente para el matrimonio con hijos, que contradice rotundamente el Corán. Como tantos pasajes en el Corán, el significado de 4:127 se distorsionó severamente para ganar el favor de los hombres ricos y dominantes. A lo largo de los siglos, los eruditos varones con libidos activos han usado hadices fabricados para pervertir el significado de este y otros versos del Corán relacionados con el matrimonio y la sexualidad. Vea la discusión de 66:5, a continuación. ¿Cuáles son las características de una mujer musulmana modelo? El versículo 66:5 enumera algunas características ideales de una mujer apreciativa. Las últimas 3 características, sin embargo, han sido mal traducidas. Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. La representación tradicional enfatiza la virginidad. Yusuf Ali Pict al-Shaki reformista. Puede ser, si él se divorció de usted, todo, que Dios le dé a cambio consortes mejor que usted, que se sometan, sus voluntades, que creen, que son devotos, que acuden a Dios en arrepentimiento, que adoran, en humildad, que viajan, por la fe, y rápidos, previamente casados, o vírgenes. 66:5. Puede suceder que su señor, si se divorcia de usted, le dé en su lugar mejores esposas que usted, sumiso, Alá, creyente, piadoso, penitente, devoto, inclinado al ayuno, viudas y sirvientas. 66:5. Tal vez, su señor, si él se divorcia, le dará esposas en su lugar mejores que usted, sumisas, fieles, obedientes, penitentes, adoradores, ayunadores, viudas y vírgenes. 66:5. Si él se divorcia, tu señor sustituirá otras esposas en tu lugar que son mejores que tú, rendirse pacíficamente a Dios, reconocer, devoto, arrepentido, servir, activo en sus sociedades, receptivo y ante todo. 66:5. Debate de 66:5. Las traducciones tradicionales traducen erróneamente los últimos 3 adjetivos utilizados aquí para describir a las mujeres musulmanas. Distorsionan su significado como vívidos, viudas y vírgenes. Cuando el tema es sobre las mujeres, de alguna manera, el significado de las palabras del Corán pasa por las mutaciones rápidas. Por ejemplo, sabemos que los eruditos sunitas y chiitas que no podían vencer a las vacas y los ejemplos consideraron conveniente y justo golpear a las mujeres, ver 4:34. Aquellos de nosotros que hemos rechazado otras fuentes religiosas además del Corán todavía luchamos por limpiar nuestras mentes de estas innovaciones que incluso se han colado en el idioma árabe mucho después de la revelación del Corán. De hecho, no hay nada en absoluto sobre el ayuno, las viudas y las vírgenes en este verso. Estamos redescubriendo y volviendo a aprender el Corán. La tercera palabra del final del verso, Sayat, que hemos traducido como activo en sus sociedades, simplemente significa viajar o moverse por una causa. Alrededor de 2 siglos después de la revelación del Corán, cuando los derechos de las mujeres fueron tomados uno por uno a través de empresas masculinas llamadas hadices, Ijtiad y Tafsir, las comunidades musulmanas se encontraron pensando y viviendo como los enemigos del Islam en los días de la ignorancia. La mente misógina de los comentaristas y traductores ortodoxos simplemente no pudo comprender la noción de una mujer musulmana que viaja sola para hacer algo, y por eso fingieron que la palabra en cuestión no era saya, sino saum. Ayunando. Las mujeres socialmente activas eran más difíciles de controlar que las mujeres que ayunaban en sus hogares, eran incluso menos costosos, ya que comerían menos. Para el uso de la forma verbal de la raíz, vea 9:2. La palabra saya no tiene nada que ver con el ayuno, el Corán usa constantemente la palabra sawama para ayunar. 183-196-4, 92, 5, 89,90, 19-26, 33, 35, 58, 4. La segunda palabra del final es tayyibat, que significa aquellos que regresan, o aquellos que responden. Se utilizan varios derivados de la misma raíz para significar recompensa, o refugio, o telas. Por ejemplo, ver 2, 125, 3, 195. Las palabras en árabe para viuda son armila o ayama. El Corán utiliza ayama para viuda o soltero, ver 24:32. La última palabra de este verso, abkar, que significa aquellos que son jóvenes, madrugadores, o, más importantes, se ha interpretado tradicionalmente, e inverosiblemente, como vírgenes, en este pasaje. El significado distorsionado resultante del verso apoya una enseñanza sectaria que justifica que un hombre se case con más de una virgen. La palabra árabe para virgen es batul o doctora. Aquí, me centraré solo en la última palabra. Esta falsa interpretación se ha vuelto tan popular que aparentemente ahora se considera más allá de cualquier desafío. No hemos visto ninguna traducción publicada, excepto la traducción turca de Deep Yüksel, Mesaj, que no duplique este error de siglos. Es particularmente importante, por lo tanto, que expliquemos exactamente por qué hemos traducido este versículo como lo hemos hecho. La raíz árabe de la palabra que hemos traducido como principal es bkr, y aparece 10 veces en el Corán. En 7 de estos casos, la palabra describe el tiempo, en 2, incluyendo el presente, verso, describe a las mujeres, y en un caso describe una novilla. Antes de decidir que abkar significa virgen, el traductor debe observar detenidamente cómo el Corán emplea la palabra raíz.
Aquí están las referencias en secuencia coránica. 2, 68 mayor que joven, novilla. 3, 41 mayor que temprano en la mañana. 19, 11 mayor que temprano en la mañana. 19, 62 mayor que temprano en la mañana. 25, 5 mayor que temprano en la mañana. 33, 42 mayor que temprano en la mañana. 48, 9 mayor que temprano en la mañana. 54, 38 mayor que temprano en la mañana. 56, 36 mayor que, mujer. 66, 5 mayor que, mujer. 76, 25 mayor que temprano en la mañana. Cuando esta palabra se usa en referencia a las mujeres, en 56, 36 y 66, 5, los eruditos ortodoxos, sin dudarlo, saltan para traducirla como virgen. Rechazamos esta interpretación, y en su lugar elegimos traducir la palabra como principal. Según se informa, uno de los primeros conversos al Islam, y el primer líder islámico elegido después de la muerte de Muhammad, fue su suegro, un hombre que los musulmanes llegaron a conocer como Abu Bakr. Abu significa padre. Este apodo no se le dio al suegro de Muhammad porque era el padre de una virgen. Ser el padre de una virgen no era algo único, ya que todos los padres de una hija merecerían tal título en algún momento de sus vidas. Además, la hija de Abu Bakr no se mantuvo virgen, se casó con Muhammad y muchos la llamaron la madre de los musulmanes. Algunas fuentes relacionan el nombre con camellos jóvenes. Sin embargo, la mejor explicación debe estar relacionada con su posición entre los musulmanes. Abu Bakr fue uno de los más destacados, uno de los progresistas, uno de los madrugadores, uno de los primeros conversos al Islam. Él era el más importante, también debemos notar la conjunción árabe wa, y, que aparece antes de la palabra abkar, las más importantes. El final del verso ha sido tradicionalmente mal traducido, como si la palabra fuera previamente casado o vírgenes. Los comentaristas y traductores tradicionales sabían muy bien que podría presentarse una contradicción si hubieran traducido wa con precisión, previamente casado y vírgenes. Hemos elegido hacer este pasaje como sensible y principal, por lo que conservamos una traducción alternativa legítima de la palabra tradicionalmente traducida como casado previamente, así como la imposibilidad de evadir, y, del texto árabe. Sin embargo, hay un retrato de la muslima ideal, mujer musulmana, someterse, reconocer, dedicarse, arrepentirse, adorar, ser activo en su sociedad, receptivo y ante todo. Muhammad era analfabeto. Durante el mes de Ramadán, cada noche, después de las largas oraciones congregacionales, millones de personas que se congregan en las mezquitas piden a Dios que bendiga el alma de su Nabi el Ummi, es decir, en la interpretación ortodoxa, profeta analfabeto. Es uno de los títulos más comunes utilizados por los clérigos e imanes musulmanes para alabar a Muhammad, el libertador del Corán. La palabra árabe Ummi, sin embargo, describe a personas que no son judías o cristianas. Sin embargo, el significado de esta palabra, que aparece 6 veces en el Corán, se ha interpretado como alguien que no puede leer ni escribir. Esta manipulación deliberada por parte de los estudiosos musulmanes se ha aceptado ampliamente como el verdadero significado de la palabra. Por ejemplo, Yusuf Ali y Pickthall siguen este patrón, mientras que Shakir prefiere no traducir la palabra árabe. Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. Las fuentes ortodoxas distorsionan el significado de Ummi para convertir a Muhammad en analfabeto. Yusuf Ali Pickthall Shakir reformista di: hombres, soy enviado a todos ustedes, como el mensajero de Alá, a quien pertenece el dominio de los cielos y la tierra, no hay más Dios que Él es el que da vida y muerte. Así que cree en Allah y su mensajero, el profeta inscrito, que cree en Allah y sus palabras, síguelo para que, así, puedas ser guiado. 7, 158, di, Muhammad, humanidad. Yo soy el mensajero de Allah para todos ustedes, el mensajero de, a quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra. No hay Alá que le salve. Él vivifica y da muerte. Así que cree en Alá y en su mensajero, el profeta que no puede leer ni escribir, que cree en Alá y en sus palabras, y sigue a quien te guíe correctamente. 7, 158, di, gente, ciertamente yo soy el mensajero de Alá para todos ustedes, de aquel de quien es el reino de los cielos y la tierra, no hay más Dios que Él da vida y causa morir, por lo tanto cree en Allah y en su mensajero, el profeta Ummi que cree en Allah y sus palabras, y síguelo para que puedas caminar de la manera correcta. 7, 158, diga, gente, yo soy el mensajero de Dios para todos ustedes. Aquel que tiene la soberanía de los cielos y la tierra, no hay más Dios que Él da vida y causa muerte. Así que reconozca a Dios y a su gentil profeta, quien reconoce a Dios y sus palabras, y síguelo para que seas guiado. 7, 158. Discusión del 7, 158. El propio Corán proporciona una guía para el verdadero significado de Ummi. Si reflexionamos en el versículo 3:20 a continuación, entenderemos fácilmente que Ummi no significa una persona analfabeta, y diga a los que recibieron la escritura, así como a los que no recibieron ninguna escritura. Ummi yen 3:20, en este verso, la palabra Ummi describe a los politeístas de la Meca. Es obvio que Ummi no significa analfabeto porque se ha usado como la contraparte de la gente de las escrituras. Si el verso fuera: y díganle a los que saben leer y escribir y son analfabetos, entonces la traducción ortodoxa de Ummi sería correcta.
Según las 3:20, la gente de la península arábiga estaba formada por dos grupos principales, la gente de la escritura, es decir, judíos y cristianos. Gentiles, que no eran ni judíos ni cristianos. Si las personas que no eran judíos ni cristianos se llamaban Ummiyen, 3:20, 3:75, entonces el significado de Ummi es muy claro. De hecho, el versículo 3:75 aclara su significado como gentil. La Meca fue el centro cultural de los árabes en el siglo VII. Las competiciones de poesía se llevaban a cabo allí. Es un hecho histórico que los mecanos no estaban familiarizados con la Biblia, lo que los hace gentiles. Así que el versículo 62, describe a la gente de la Meca con la palabra Ummiyen. Él es el que envió a los gentiles, Ummiyen, un mensajero de entre ellos, para recitarles sus revelaciones, purificarlos y enseñarles las escrituras y la sabiduría. Antes de esto, se habían extraviado mucho. 62, 2. Los oponentes que no apreciaban afirmaban que Mohammed estaba citando versículos del Antiguo y Nuevo Testamento, 25, 5, 68, 15. El siguiente verso refuta su acusación y da la respuesta: no leíste ninguna escritura anterior, ni las escribiste con la mano. En ese caso, los objetores habrían tenido motivos para albergar dudas. 29, 48. Este versículo nos dice que Mahoma no leyó ni escribió las escrituras anteriores. La palabra min qabli, anterior, sugiere que Mahoma hizo leer y escribir la escritura final. Mohammed era un gentil alfabetizado, ummi. Después de este examen del verdadero significado de la palabra ummi, aquí están las razones y las pruebas del hecho de que Mohammed era un gentil alfabetizado. Para magnificar el aspecto milagroso del Corán, las personas religiosas pensaron que la historia del analfabetismo sería atractiva. El productor, de la historia del analfabetismo encontró relativamente fácil cambiar el significado de ummi. Sin embargo, la palabra aparece en todo el Corán y significa consistentemente gentil. 2, 78, 3:20, 3, 75, 62, 2. En los versículos 3:20 y 3:75, el Corán usa la palabra ummi como contraparte del Elil Kitab, gente del libro, una frase que en ambos versículos equivale a judíos y cristianos. El Corán describe a la gente de la Meca con la palabra ummiyen, gentiles. 62, 2. Según la afirmación ortodoxa, todas las personas de la Meca deben haber sido analfabetas. Porque entonces los poemas de los poetas de la Meca preislámica fueron colgados en las paredes de la Kaaba, el antiguo santuario monoteísta de Abraham. Los árabes del siglo VII utilizaron letras como números. Este sistema de numeración alfabética se llama abjad. Los comerciantes de esos días tenían que saber las letras del alfabeto para registrar sus cuentas. Si Mohammed fue un exitoso comerciante internacional, como es universalmente aceptado, lo más probable es que conociera este sistema de numeración. Los árabes dejaron de usar el sistema abjad en el siglo IX cuando tomaron números árabes de la India. La diferente ortografía de la palabra bisma al principio de basmalá y en el primer verso del capítulo 96 es una de las muchas evidencias que apoyan la alfabetización de Mohammed. No es razonable que un analfabeto dicte dos grafías diferentes de la misma palabra que se pronuncia igual. La primera revelación del controlador Gabriel fue: los musulmanes creen, leen. Y los primeros 5 versos de esa revelación alientan la lectura y la escritura. 96, 1-5. La segunda revelación fue la pluma y la escritura. 68, 1. Estos hechos obligan a algunas preguntas que los estudiosos ortodoxos preferirían evitar. ¿Le ordena Dios a un hombre analfabeto que lea? Si es así, ¿podría Mohammed leer después de las instrucciones de Gabriel de hacerlo? La historia contada en los libros de hadices sobre la primera revelación que afirma que Mohammed solo pudo leer después de 3 pruebas que terminaron con un apretón angelical contradice las otras historias que afirman que Mohammed murió como analfabeto. Los libros de historia tradicionales aceptan que Mohammed dictó el Corán y controló su grabación. Incluso si aceptamos que Mohammed no sabía leer ni escribir antes de la revelación del Corán, no podemos afirmar que preservó este analfabetismo durante los 23 años mientras dictaba el Corán. Aceptemos, por el bien de la discusión, que Mohammed era analfabeto antes de la revelación del Corán. Porque, entonces, insistió en permanecer analfabeto durante 23 años después de la primera revelación. Lea. ¿No obedeció el mandato de su Señor? ¿Recibió otra orden que le prohibiera leer y escribir? ¿Fue tan difícil para Mohammed aprender a leer y escribir? Si una persona aún aprende a leer y escribir después de 23 años de dictado cuidadoso de un libro, ¿qué tipo de intelecto es ese? Si Mahoma animaba a sus seguidores a leer y escribir, lo que hizo cuando les recitó 2:44, ¿por qué debería haberse excluido? Los estudiosos musulmanes, que están en desacuerdo sobre una desconcertante variedad de temas, de alguna manera han logrado ponerse de acuerdo sobre la historia del analfabetismo de Mohammed. Quizás la glorificación del analfabetismo, usándolo como un atributo positivo de una figura adorada, sea una de las causas del alto nivel actual de analfabetismo en las comunidades musulmanas. Hay otro significado de ummi, que no excluye a gentile, es el que reside en la capital. La Meca fue la capital de la Arabia medieval y se menciona en el Corán como al-Qura, que es la madre de las ciudades. 42, 7. ¿Necesitamos que Mohammed entienda el Corán?
El llamado Islam ortodoxo, al responder afirmativamente a la pregunta anterior, ha santificado una colección de informes de rumores medievales y tradiciones atribuidas a Muhammad. Desafortunadamente, esto se logró a través de la distorsión del significado de varios versículos del Corán con respecto al papel del profeta. El siguiente versículo es uno de varios versos cruciales que se han utilizado para promover el hadith y la sunna como la segunda fuente del Islam. Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. La representación tradicional implica la necesidad de rumores. Yusuf Ali Pict al-Shaki reformista. Los enviamos, con signos claros y libros de profecías oscuras, y te hemos enviado, también, el mensaje, para que puedas explicar claramente a los hombres lo que se les envía, y que puedan reflexionar. 1644, con pruebas y escritos claros, y te hemos revelado el recuerdo para que puedas explicar a la humanidad lo que les ha sido revelado, y para que así lo puedan reflejar. 1644, con claros argumentos y escrituras, y le hemos revelado el recordatorio de que puede dejar en claro a los hombres lo que les ha sido revelado y que tal vez puedan reflexionar. 1644, con la prueba y las escrituras. Le enviamos el recordatorio para proclamar a la gente lo que se les envió, y quizás ellos piensen. 1644, discusión de 1644. Los tradicionalistas han optado por lo que consideramos una representación inexacta de la palabra raíz árabe, bin. La palabra litubayena es un derivado de bin, que es una palabra de significado múltiple. Significa, para revelar lo que está oculto, o para explicar lo que es vago. Por lo tanto, el primer significado es el antónimo de ocultar, y el segundo es el antónimo de hacer vago. Hemos traducido este pasaje de acuerdo con el primer significado, y entendemos que el pasaje se relaciona con la orden de Dios a Muhammad para proclamar la revelación que se le revela personalmente. Creemos que el Corán es claro, como su propio texto insiste. De hecho, proclamar es toda la misión de los mensajeros de Dios, como sostiene el Corán, 16:35. Sin duda, los profetas a veces experimentan dificultades para proclamar la revelación, 33, 37, 20-25. Pero si el Corán es un libro profundo escrito en árabe para que la gente pueda entender, 12, 2, si debe ser explicado por Dios, 75, 19, y si es fácil de entender, 5, 15, 26, 195, 11, 1, 54, 17, 55, 1-2, entonces es difícil ver por qué o cómo el profeta debe asumir la misión adicional de explicar el mensaje divino. Enfatizamos, una vez más, que 75, 19 sostiene que Dios explica el Corán, y no menciona a Mahoma ni a ningún otro profeta, ni a ninguna explicación humana. Por lo tanto, la palabra litubayena de 1644, que hemos traducido como proclamar, es similar a la de 3, 187. El versículo 3, 187 nos dice que las personas que recibieron la revelación deben proclamen la escritura a la gente, y nunca la oculten. 3, 187. Los versículos del Corán se anulan mutuamente. Hay escuelas de pensamiento que han cometido la parodia de permitir que el Corán, considerado como la palabra definitiva de Dios, sea anulado, reemplazado, anulado, por el hadith y la sunna. Aunque en su nota al pie, Yusuf Ali se refiere al otro significado de la palabra aya, y la interpretación diferente del verso, al traducir la palabra como revelaciones, afirma la posición tradicional conocida como abrogación de una revelación por otra revelación. Punto. Algunos eruditos, como decimos, han llegado al extremo de usar el hadith para abrogar el Corán. Sin embargo, una opinión más común es que ciertos versículos en el Corán se han eliminado o algunos se cancelan el juicio de los demás. Rechazamos estas afirmaciones. Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. Los comentarios y traducciones tradicionales representan 106 para justificar la abrogación en el Corán, lo que justifica el rechazo de muchos versículos del Corán. Yusuf Ali Pict al-Shaki reformista. Ninguna de nuestras revelaciones abrogamos o hacemos que se olvide, pero sustituimos algo mejor o similar. ¿No sabes que Dios no tiene poder sobre todas las cosas? 106. Nada de nuestra revelación, ni siquiera un solo versículo, abrogamos o hacemos que se olvide, pero traemos, en su lugar, uno mejor o similar. ¿No sabes que Alá es capaz de hacer todas las cosas? 106. Cualquiera que sea la comunicación que abrogemos o hagamos que se olvide, traemos uno mejor que eso o que nos gusta. ¿No sabes que Alá tiene poder sobre todas las cosas? 106. No duplicamos, o abrogamos, ningún signo ni hacemos que se olvide, a menos que produzcamos uno mejor, o al menos uno igual. ¿No sabes que Dios es omnipotente? 106. Discusión de 106. Ayat, el plural de aya, se usa en el Corán para significar tanto a señales / milagros como b versos / revelaciones del Corán mismo. Dado que los versos del Corán se consideran milagros / signos, la forma plural ocasionalmente transmite ambos significados simultáneamente. Un solo versículo del Corán no se considera un milagro, ya que algunos versos cortos del Corán, por ejemplo, 55, 3, 69, 1, 74, 4, 75, 8, 80, 28, 81, 26, no son únicos y se puede encontrar en las conversaciones diarias de las personas de habla árabe.
De hecho, el Corán determina la unidad mínima de naturaleza milagrosa como un capítulo, 10:38, y los capítulos más cortos constan de 3 versículos, 103, 108, 110. Por lo tanto, solo la forma plural de aya, que es ayat, puede usarse como referencia a los versos / revelación del Corán. Sin embargo, la forma singular, aya, en todas sus 84 apariciones en el Corán siempre se usa para significar signo o milagro. Por lo tanto, elegimos traducir la forma singular aya en el versículo 2, 106 como signo, en lugar de verso, del Corán. Al declarar que la palabra de Dios era vaga y ambigua, los primeros eruditos abrieron la puerta para abusos y distorsiones ilimitadas. Además, al distorsionar el significado de 2, 106, afirmaron que muchos versos del Corán habían sido abrogados, enmendados, por otros versículos o hadices. Mediante esta teoría de la abrogación, modificaron los versos que no entendían, o que no se ajustaban a sus intereses, o que contradecían sus hadices. Repitiendo el mismo error cometido por los hijos de Israel. 2, 85, los musulmanes cumplieron la descripción profética de su acción en 15, 91-93. Algunos de ellos abrogaron 5 versículos del Corán, unos 20 versos y unos 50. A continuación, encontrará un ejemplo extremo y extraño de una derogación basada en la supuesta autoridad de 2, 106, tal como se interpreta de manera ortodoxa. El verso que fue abrogado por una cabra. Algunos hadices fabricados afirman que el profeta Muhammad mató a muerte a una pareja en particular por relaciones sexuales ilícitas. Creemos que este castigo habría estado en conflicto con 24, 2 del Corán, que establece una pena por adulterio por separado y no hace mención alguna de la pena capital. Dado que los fabricantes de hadices se dieron cuenta de que los hadices no eran suficientes para abrogar los versos claros del Corán, llegaron a fabricar un verso que apoyaba la lapidación y se lo atribuyeron a Dios. Al-Saiku wa al-Saikatu Zanaya Farhum Manakalam Bima Kasabu. Intentaron inyectar la pena de lapidación para los adúlteros en el Corán. Cuando fallaron, inventaron historias que solo las personas que se describen en 10, 100 del Corán, aquellos que creen sin comprender y comprender, podrían aceptar. Según la historia, el verso de lapidación se registró en el Corán durante la época de Muhammad, pero justo después de su muerte, una cabra entró en la casa de la esposa del profeta, Aisha, y se comió la página en la que estaba inscrito ese verso. Así, estamos seguros, el verso de lapidación había sido abrogado físicamente. Esta historia se puede encontrar en las llamadas colecciones de hadices auténticas, como Ibn Majah, Nika, 36-1944 e Ibn Ambal, 5-131,132, 183, 6-269 avos. ¿Cómo podría un verso de una escritura perfecta ser abrogado por una cabra? Como respuesta a esta pregunta, Ibn Qutayba, un defensor de los hadices y la Sunna, en su libro clásico titulado Resolviendo las contradicciones entre los hadices, plantea la afirmación de que la cabra es un animal sagrado. ¿Por qué no confiar en el poder de Dios? Cuando destruyó a la gente de Ad y Tamud, también puede destruir sus revelaciones usando incluso una cabra. ¿Cuánto del Corán debemos entender? El Corán es para que todos lo entiendan. ¿O son algunas partes inaccesibles para los simples seres humanos? El versículo 3, 7 es uno de los versos más comúnmente mal traducidos, es extremadamente importante, ya que trata con estas mismas preguntas. Las diferentes interpretaciones de este verso pueden llevar a dos concepciones totalmente diferentes del Islam. Tanto Yusuf Ali como Pickthall reflejan la opinión de la mayoría de parte de no entender, mientras que Shakir prefiere la opinión minoritaria de comprensión. Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. La representación tradicional sugiere que algunos versos del Corán nunca se pueden entender completamente. Yusuf Ali Pickthall Shakir reformista es quien te ha enviado el libro. En él hay versículos básicos o fundamentales, de significado establecido, son el fundamento del libro, otros son alegóricos. Pero aquellos en cuyos corazones se encuentra la perversidad, siguen la parte del mismo que es alegórica, buscan la discordia y buscan sus significados ocultos, pero nadie conoce su significado oculto, excepto Dios. Y aquellos que están firmemente dotados de conocimiento dicen, creemos en el libro, todo esto es de nuestro Señor. Y nadie entenderá el mensaje excepto los hombres de entendimiento. 3, 7. Él es quien te ha revelado, Muhammad. La escritura en la que hay revelaciones claras, son la sustancia del libro y otras, que son, alegóricas. Pero aquellos en cuyos corazones hay duda persiguen, por su parte, lo que es alegórico buscando causar disensión buscando explicarlo. Nadie sabe su explicación, excepto Allah. Y aquellos que son de buena instrucción dicen, creemos en ello, todo es de nuestro Señor, pero solo los hombres de entendimiento realmente prestan atención. 3, 7. Él es quien te ha revelado el libro. Algunos de sus versos son decisivos, son la base del libro y otros son alegóricos. Luego, en cuanto a aquellos en cuyos corazones hay perversidad, siguen la parte de ella que es alegórica, que busca engañar y tratar de darle una interpretación propia. Pero nadie conoce su interpretación, excepto Alá, y los que están firmemente enraizados en el conocimiento dicen, creemos en ello, todo es de nuestro Señor, y a nadie le importa, excepto a los que tienen entendimiento. 3,
7. Él es el que te envió el libro, del cual hay señales definidas, son la esencia del libro, y otros, que tienen múltiples significados. En cuanto a aquellos que tienen enfermedades en sus corazones, ansiosos por causar confusión y ansiosos por derivar su interpretación, seguirán su significado múltiple. Pero nadie sabe su significado, excepto Dios y aquellos que están bien fundados en el conocimiento. Ellos dicen, lo reconocemos, todo es de nuestro Señor. Nadie lo recordará, excepto la gente del intelecto. 3, 7. Discusión de 3, 7. La palabra árabe que hemos traducido como significados múltiples es mutashabihat. La palabra viene de shabaha, llegar a ser similar. La palabra puede ser confusa para un novato. El versículo 39, 23, por ejemplo, utiliza el mutashabihat para todo el Corán, refiriéndose a su similitud general, en otras palabras, su consistencia. En un sentido más estrecho, sin embargo, mutashabihat se refiere a todos los versos que se pueden entender de más de una manera. Los diversos significados o implicaciones requieren algunas cualidades especiales de la persona que escucha o lee el Corán, una mente atenta, una actitud positiva, una perspectiva contextual, la paciencia necesaria para la investigación, etc. Una de las características intrigantes del Corán es que el verso sobre los versos mutashabi del Corán es, en sí mismo, mutashabi, es decir, que posee múltiples significados. La palabra en cuestión, por ejemplo, puede significar similar. Como hemos visto, puede significar poseer múltiples significados, también puede significar alegórico, donde un elemento único, claramente identificable, representa otro elemento único, claramente identificable. Como te habrás dado cuenta, la interpretación de la última parte de 3, 7 depende de cómo se puntuará el verso. No hay puntuación en el texto original en árabe. Si uno se detiene después de la palabra Dios, asumirá, como lo han hecho los siglos de los estudiosos sunitas y chiitas, que incluso aquellos que poseen profundos niveles de conocimiento nunca podrán entender los versos de mutashabi. Sin embargo, si la sentencia no se detiene allí, el significado cambiará a lo contrario, los que poseen conocimientos será capaz de comprender el significado de los versos alegóricos o varios significados. Aquí hay 5 razones por las que preferimos la segunda comprensión de este versículo. Razón 1. El pasaje enfatiza claramente las intenciones malsanas de aquellos que no entienden versos de significado múltiple. Con la enfermedad de la duda en sus corazones, intentan confundir a los demás enfocándose en sus propias interpretaciones erróneas de estos versículos. Pensamos que el pasaje enfatiza este punto porque el Corán nos dice en otra parte que solo las personas sinceras poseen las cualidades necesarias para entender el Corán, como se subraya en 17:46, 18:57 y 54:17. Razón 2. El Corán nos dice repetidamente que es fácil de entender. Lo hacen muchos puntos, incluyendo 5:15, 11, 1, 26, 195, 54, 17 y 55, 1-2. Si uno puntúa este verso de la manera tradicional, hay una aparente contradicción. El Corán es, al menos en algunos lugares, imposible de entender para cualquier ser humano, y los musulmanes sostienen que el Corán no se contradice a sí mismo. Creemos que el Corán transmite un mensaje muy claro y coherente. Sin embargo, a veces hay un problema con nuestro receptor. Si nuestro receptor no escucha la transmisión o no puede entenderlo bien, entonces hay un problema con nuestro receptor y tenemos que comprobarlo. Si la señal es débil, necesitamos recargar nuestras baterías o restablecer nuestras antenas. Si no recibimos un mensaje claro, debemos configurar nuestra sintonización a la estación correcta para eliminar los ruidos y las interferencias de otras fuentes. Podemos, por supuesto, pedir ayuda a expertos o personas con conocimientos para esta tarea. Si el receptor no funciona en absoluto, entonces debemos hacer un esfuerzo sincero para arreglar las partes rotas. Sin embargo, si queremos que el problema está en la transmisión, nadie puede ayudarnos. Razón 3. Es indiscutible que el Corán alienta a los musulmanes a estudiar sus palabras con paciencia. Nos aconseja no apresurarnos a comprender sin un conocimiento suficiente. 20, 114. Sin embargo, afirma ser fácil de entender. Ve razón 2, arriba. Esto, sin embargo, no es una posición contradictoria. La experiencia con el libro sugiere que ambas afirmaciones son precisas. Aunque puede explorarse durante toda la vida sin conquistar todas sus sutilezas, el Corán, en general, es bastante fácil de entender y gira en torno a 3 ideas básicas: solo hay un Dios. Esta vida es una prueba. Habrá una contabilidad para cada individuo después de la muerte. Sabemos que el Corán es realmente comprensible y digno de un estudio cuidadoso y sostenido, tal como lo promete. Quien quiera que abra su mente y su corazón como un monoteísta y se tome el tiempo de estudiarlo, lo entenderá y esa comprensión será suficiente para la salvación. Estas personas también se sentirán inspiradas a explorarla a fondo, y encontrarán amplias recompensas por hacerlo. Razón 4. Para reconocer todos los versículos del Corán, uno no necesita estar profundamente enraizado en el conocimiento. Ser una persona que reconoce es una condición suficiente para reconocer todos los versículos. Sin embargo, uno necesita tener un conocimiento profundo del Corán para poder entender los versos de mutashabi, significado múltiple, con precisión. Por lo tanto, 3, 7 menciona una categoría estrecha a aquellos que están profundamente arraigados en el conocimiento, en relación con esos versos de significado múltiple.
Razón 5. Si seguimos la puntuación ortodoxa y la traducción de 3, 7, entonces, debemos, por extensión lógica, establecer una definición clara de lo que son los versos mutasabi, para evitar intentar en vano entenderlos o enseñar a otros en base a ellos. Por lo tanto, necesitamos una lista definitiva de los versos de mutasabi, para evitar estar entre los condenados en este verso. Sin embargo, existe un problema. Nadie ha podido compilar una lista tan definitiva. ¿Cuáles podrían ser los criterios para la lista posiblemente? Seguramente la falta de comprensión de un verso por parte de una persona no debería hacer un verso tabú para todas las demás personas. Si ese fuera el caso, el grado más bajo de comprensión sería el denominador común para entender e interpretar el Corán. En esta escuela de pensamiento de Alicia en el País de las Maravillas, habría una carrera perpetua hacia la ignorancia. A menos que uno se comprometa a determinar la verdad por mayoría de votos. Entonces es posible que desee reflexionar sobre las 5 razones enumeradas aquí para interpretar el versículo tal como lo hemos hecho. Una nota al margen: hay algunos comentaristas sunitas que apoyan nuestra comprensión de este verso. Por ejemplo, el comentario clásico de Al-Baidawi prefiere este entendimiento. Tenga en cuenta que Yusuf Ali también reconoce este hecho en la nota al pie de página de 3, 7, una lectura, rechazada por la mayoría de los comentaristas, pero aceptada por Mujahid y otros. No haría una pausa en el punto marcado Waqf al-Azim, sino que ejecutaría las dos frases juntas. En ese caso, la construcción se ejecutaría: nadie sabe sus significados ocultos, excepto Dios y aquellos que son firmes en el conocimiento. Dicen, etc. ¿Es la Tierra plana? La descripción coránica de la Tierra, el sistema solar, el cosmos y el origen del universo va siglos antes de su primera revelación. Por ejemplo, el Corán, entregado en el siglo 7 c, establece o implica que el tiempo es relativo. 70, 4, 22-47. Dios creó el universo de la nada. 2, 117. La Tierra y los cuerpos celestes fueron una vez un solo punto y fueron separados unos de otros por una explosión. 21-30. El universo se está expandiendo continuamente. 51, 47. El universo se creó en 6 días, etapas, y las condiciones que hicieron posible la vida en la Tierra tuvieron lugar en las últimas 4 etapas. 50, 38, 41, 10. La etapa anterior a la creación de la Tierra se describe como una nebulosa de gas. 41, 11. El planeta Tierra está flotando en una órbita. 27, 88, 21 a 33. La Tierra es redonda como un huevo. 10, 24, 39, 5, 79, 30. La atmósfera de la Tierra actúa como un escudo protector para las criaturas vivientes. 21 a 32. El viento también poliniza las plantas. 15, 22. La creación de criaturas vivas sigue un sistema evolutivo. 15, 28-29, 24-45, 32, 7-9, 71, 14-7. Las primeras criaturas biológicas se incubaron dentro de capas flexibles de arcilla. 15-26. Las etapas del desarrollo humano en el útero son detalladas. 23-14. Nuestra vida biológica está codificada en nuestros genes. 35-11. La fotosíntesis es una recreación de la energía almacenada a través de la clorofila. 36, 77-81. El número atómico, el peso atómico y los isótopos del hierro están especificados. 57, 25. Los átomos de los elementos encontrados en la Tierra contienen un máximo de 7 capas de energía. 65, 12. El sonido y la visión del agua y la acción de comer fechas, que contienen oxitocina, reducen los dolores de parto. 19, 24-25. Hay vida, no necesariamente inteligente, más allá de la Tierra. 42, 29. La palabra sábado, séptimo día, ocurre exactamente 7 veces. El número de meses en un año se indica como 12, y la palabra mes, sar, aparece exactamente 12 veces. La cantidad de días en un año no se indica, pero la palabra día, yaum, aparece exactamente 365 veces. Una estructura matemática profética basada en el número 19 implícito en el capítulo 74 del Corán fue descubierta en 1974 con la ayuda de una computadora que muestra que el Corán está incrustado con un sistema matemático extraordinario interconectado, escrito varios mensajes en turco y aún por hacer. Libros ingleses publicados sobre este tema. Y hay más, mucho más. Muchos de los signos / milagros mencionados en el Corán, por ejemplo, representan los objetivos finales de la ciencia y la tecnología. El Corán relata que la materia, pero no los humanos, se puede transportar a la velocidad de la luz. 27, 30-40. Ese olor puede ser transportado a lugares remotos. 12, 94. Que la comunicación extensa con los animales es posible. 27, 16-17. Que el sueño, en ciertas condiciones, puede disminuir el metabolismo y aumentar la vida útil. 18-25. Y que la visión de los ciegos puede ser restaurada. 3-49. ¿Tiene sentido, entonces, que un libro que muestre un conocimiento tan asombroso del universo físico declararía que la Tierra es plana? En cuanto a la forma de la Tierra, Yusuf Ali se extiende, Pictal se extiende y Shakir se expande. Otras traducciones tradicionales no son esencialmente diferentes. Extienden, expanden o extienden la Tierra.
Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. Las traducciones tradicionales extienden y extienden la tierra en forma de huevo. Yusuf Ali Piktal Shakir reformista y la tierra, además, ha extendido, a una gran extensión, 79, 30, y después que extendió la tierra, 79, 30, y la tierra, la expandió después de eso. 79, 30, y después de la tierra, la hizo redondear como huevo. 79, 30, debate de 79, 30. Casi todas las traducciones al inglés del Corán traducen erróneamente la palabra daí, una palabra que todavía se usa para huevo, entre las poblaciones de habla árabe en el norte de África. ¿Por qué? La respuesta se puede encontrar en las notas a pie de página de algunos comentarios clásicos del Corán, que fueron escritos hace siglos. Los primeros comentaristas y traductores del verso quedaron atrapados en la palabra daí, ya que significa, como hemos traducido, huevo. En el verso se usa como un verbo transitivo con el pronombre de la tercera persona a, que significa, redondeado como un huevo, o literalmente, incitado. Pero, los comentaristas pensaron que la tierra era plana. Como sabían que la palabra de Dios no podía contener errores o contradicciones, asumieron que su comprensión del versículo debía haber sido errónea. Así, intentaron interpretar la descripción. Argumentaron que la palabra daí, huevo, debe haber implicado madi, nido, e infirieron que Dios quiso decir, nido, con la palabra, huevo. Por lo tanto, la tierra se extiende como un nido. Los primeros comentaristas tenían una excusa para llegar a tal conclusión, ya que no sabían que la tierra era esférica y ligeramente distendida, como un huevo. Sin embargo, los comentaristas modernos del Corán no tienen excusa para replantear este malentendido medieval. Deberían haber sabido que el verso significa lo que dice, la tierra tiene la forma de un huevo. La apariencia física externa del planeta Tierra es como un huevo, y su sección transversal muestra capas geológicas similares al huevo. La Tierra no solo tiene forma de huevo y se asemeja a un huevo con respecto a sus capas, sino también su órbita alrededor del Sol. De hecho, esta es la famosa primera ley del movimiento planetario de Kepler, la órbita de un planeta alrededor de una estrella es una elipse, a diferencia de un círculo perfecto. ¿Es obvio o está oscureciendo, abrasando, encogiendo y quemando? Muchos versículos en el capítulo 74 han sido mal interpretados y mal traducidos. Hemos escrito un largo artículo titulado ¿Cuál ves? Infierno o milagro, exponiendo los problemas en los comentarios y traducciones tradicionales. Aquí solo seleccionaremos una muestra de la larga lista. El versículo 74, 29 es muy interesante y crucial para entender el resto del capítulo. Aunque consta de solo dos palabras, este verso se traduce de varias maneras diferentes. Aquí hay algunos ejemplos de traducciones al inglés, signo de cierre de exclamación, pasaje en disputa. Muchas palabras clave en el capítulo 74 han sido traducidas incorrectamente para describir el castigo del infierno, mientras que en realidad describen un castigo intelectual. Yusuf Ali, oscureciendo y cambiando el color del hombre. Piktal, encoge al hombre. Irvin, como encoge humano, carne. Shakir, quema al mortal. M. Ali, quema al mortal. Dawud, quema las pieles de los hombres. M. Asad, hacer, toda la verdad, visible al hombre mortal. R. Califa, obvio para todas las personas. Reformista, obvio para la humanidad. Discusión de 74, 29. Los derivados de la palabra LWH se usan en el Corán para significar una superficie utilizada para registrar información, tablas y madera plana, y en ninguna parte se usa para quemar o quemar. Antes del cumplimiento de la profecía, los traductores y comentaristas del Corán tenían dificultades para comprender el significado simple de esta palabra y, por lo tanto, recurrían a fuentes externas y, a menudo, con significados extraños, como chamuscado o quemado. De hecho, el impulso de justificar un significado particular para algunas palabras del Corán, difíciles, es una de las muchas razones para fabricar hadices. Aquellos que no saben árabe pueden pensar que las palabras son difíciles de entender y traducir. De hecho, el significado de estas dos palabras, lawwa y basar, es muy claro en el contexto coránico. La palabra lawwa, que proviene de la raíz LWH, es la hermana de la palabra law, 85, 22, y su plural alwa. La forma plural alwa se usa en los versículos 7, 145, 150, 154 para las tablas que se le dieron a Moisés, y en el versículo 54, 13 para los tablones de ancho utilizados por Noé para construir su arca. Los comentaristas medievales, sin saber la implicación matemática de los versos, en su mayoría eligieron un significado inusual para la palabra, abrasador, ardiente, marchito, etc. Irónicamente, la mayoría de ellos reconoció el significado obvio de la palabra como tablero abierto, tableta, Berbaidawi, Fakrudin al-Razi, etc. Pocos prefirieron lo obvio a lo oscuro. Por ejemplo, Muhammad Asad, que no tenía idea del código matemático, prefería el significado más obvio. Rasad Khalifa, quien cumplió la profecía y descubrió la implicación de todo el capítulo, reflejó el mismo significado obvio. Ese significado, obvio, fue oscurecido por el humo del fuego abrasador que ardía en la imaginación de las generaciones anteriores a él. En 7, 145, 7, 150, 7, 154, la palabra alwa, el plural del agua, se usa para representar las tablas en las que se inscribieron los 10 mandamientos.
En 54:13 se usa para describir la estructura de la nave de Noé hecha de paneles de madera. En 85:22 se usa la misma palabra para el registro matemáticamente protegido de la versión original del Corán. En cuanto al agua de 74:29, es el sustantivo adjetivo amplificado derivado de la raíz del verbo LWH, que significa tabletas abiertas, pantallas sucesivas, obvio, manifiesto o visible de forma clara y perpetua. Irónicamente, el Corán usa diferentes palabras para describir la quema o el calor. Por ejemplo, para la quema, los derivados de araka, 2, 266, 3, 181, 7, 5, 20, 97, 21, 68, 22, 9, 22, 22, 29, 24, 75, 10, o para quemar los derivados de salaya, 410, 430, 456, 4, 115, 14, 29, 17, 18, 19, 70, 27, 7, 28, 29, 29, 31, 36, 64, 37, 163, 38, 56, 38, 59, 52, 16, 56, 94, 58, 8, 69, 31, 74, 26, 82, 15, 83, 16, 84, 12, 87, 12, 88, 12, 92, 15, o navaja son utilizado. 456. Nuevamente, debemos observar que la comprensión de los comentaristas anteriores a 1974 no carecía de base. Aunque su comprensión no se basó en el uso del Corán de las palabras y creó algunos problemas, como explicaré el versículo 74, 31, tenían algunas excusas justificables para entender la forma en que entendían. La palabra lawa también significa quemar y basara era otra palabra para piel en lengua árabe. Como mencioné anteriormente, los múltiples significados de estos versos permitieron que las impacientes generaciones previas a 1974 tuvieran un entendimiento, aunque sea temporal y no destinado principalmente. De hecho, era mejor para ellos tener paciencia y no apresurarse a especular sobre estos versos sin conocimiento. 20, 114, 75, 16-19. Era la generación de computadoras que estaba destinada a comprender su significado real. 10, 37-46. Una porción del mensaje o un puñado de suciedad. Moisés dejó a su pueblo con su hermano Aarón y fue a la montaña para recibir los mandamientos de Dios. Mientras está en la presencia de Dios, Moisés es ligeramente criticado por dejar atrás a su gente. ¿Y qué te ha llevado a apresurar a tu pueblo, oh Moisés? Dijo, están siguiendo mis huellas, y vine rápidamente a ti, mi señor, para que estuvieras complacido. Él dijo, hemos probado a tu gente después de que te fuiste, y el samariano los guió. 20, 83-85. Sin embargo, Dios sabía que el pueblo de Moisés no estaba siguiendo su mensaje. Aprovechando la ausencia de Moisés, el samario intentó y logró hasta cierto punto revertir a los judíos a la religión de sus maestros egipcios. Al reconocer que muchas personas responden mejor a objetos concretos y tangibles que a una idea abstracta de un Dios trascendental, el samariano recolectó joyas y las fundió en una olla para formar un becerro. 7, 148. Produjo estatuas de terneros, que hacían sonidos en el viento debido a los agujeros diseñados astutamente en sus cuerpos, un símbolo de intercesión. Samarian estaba orgulloso de su conocimiento de la psicología humana, y tuvo la audacia de decirle a Moisés lo siguiente, signo de cierre de exclamación, pasaje en disputa, ignorando la razón, el contexto del verso y la semántica del Corán, las traducciones tradicionales y los comentarios crean una historia extraña a través de la traducción errónea de las palabras atar y navaza. Para adaptarse a la mala traducción, también agregan varias palabras no existentes y no implícitas, como Mohammed, Gabriel, Dus, y Tukalf. Yusuf Ali Pikt al-Shakir reformista respondió, vi lo que no vieron, así que tomé un puñado de polvo de la huella del mensajero, y lo tiré a la pantorrilla. Así me lo sugirió mi alma. 20, 96, él dijo, percibí lo que ellos no percibían, así que agarré un puñado de los pasos del mensajero y luego lo arrojé. Así me encomendó mi alma. 20, 96, él dijo, vi, Jibreel, lo que ellos no vieron, así que tomé un puñado del polvo de los pasos del mensajero, luego lo tiré en el yeso, así me encomendó mi alma. 20, 96, él dijo, percibí lo que ellos no percibían, así que tomé un puñado de las enseñanzas del mensajero y lo deseché. Esto es lo que mi alma me inspiró a hacer. 20, 96, discusión de 20, 96, de acuerdo con los traductores tradicionales y muchos que sin saberlo, fueron influenciados por ellos. Samarian poseía poderes extraordinarios. De acuerdo con la historia que todos copian, el samariano siguió a Moisés en secreto y, de alguna manera, pudo ver al controlador mensajero de Dios, Jibreel o Gabriel, montando a caballo. Pensó que la tierra pisada a los pies del caballo de Jibreel debía haber tenido poderes mágicos. Así que, según cuenta la historia, recogió un poco de suciedad y la llevó de regreso al lugar donde vivía su gente. Él mezcló la tierra con las joyas derretidas y, Boila, la cría que hace ruido. La palabra tar,
que se traduce erróneamente como huella o pasos, tiene los siguientes significados: rastro, enseñanza, reliquias del conocimiento, restos, marca, huella, memorial, etc. El Corán usa la palabra tal para significar enseñanza o mensaje. 20, 84, 37, 70, 43, 22-23. El significado de la palabra debería haber sido claro en varios versículos anteriores, donde en el versículo 20, 84, se usa para significar enseñanza. Dios no le preguntó a Moisés por qué vino solo, cuestionó a Moisés acerca de dejar a su pueblo demasiado pronto. Moisés entendió la pregunta de Dios, aunque la mayoría de los traductores no, y respondió diciendo que su pueblo estaba siguiendo su enseñanza. Dios le informa sobre el plan de Samarián para engañar a su gente de vuelta a la idolatría. ¿Deben los escépticos colgarse del techo? La interpretación tradicional del versículo 22-15 es tan mala que se convierte en un absurdo, en una broma. Lo sorprendente es que cualquiera que estudie el Corán debería entender fácilmente su significado, ya que las expresiones se usan en otros versos y contextos. En lugar de mirar primero el uso de palabras y expresiones en otras partes del Corán, los traductores tradicionales buscan inspiración en los primeros comentaristas que, en su mayoría, confiaban en los rumores del hadith. Independientemente de la fuente, con la excepción de unos pocos, como Muhammad Asad, Muhammad Ali y Rashad Khalifa, muchas traducciones han duplicado la interpretación tradicional extraña y absurda. Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. Las traducciones tradicionales insertan palabras que no existen y producen una gran cantidad de desafíos absurdos e hilarantes. Yusuf Ali Pict al-Shakir, reformista: si alguien piensa que Allah no lo ayudará a su mensajero, en este mundo y en el más allá, deje que estire una cuerda hasta el techo y se corte él mismo. Luego, deje que vea si su plan eliminará lo que enfurece él. 22-15. Quien quiera pensar, a través de la envidia, que Alá no le dará a Muhammad la victoria en el mundo y en el más allá, y se enfurece al pensar en su victoria, deje que estire una cuerda hasta el techo de su morada, y que se ahorcara. Entonces déjale ver si su estrategia disipa ese punto en el que él se ríe. 22-15. Quien piense que Allah no lo asistirá en esta vida y en el futuro, deje que estire una cuerda hasta el techo, luego que lo corte, que le permita ver si su lucha le quitará aquello con lo que está enfurecido. 22-15. Quien quiera que piense que Dios no lo ayudará en este mundo y en el más allá, que lo extienda, su petición, al cielo por algún medio, luego que lo corte, su dependencia de cualquier otra persona, y vea si esta acción ha eliminado la causa de su ira. 22-15. Discusión de las 22-15. Leer el versículo en el contexto inmediato del Corán solo es suficiente para aclarar su significado. Por ejemplo, solo 4 versículos antes, el versículo 22-11 nos recuerda la importancia de la confianza incondicional en Dios y de la gente a quien sirve a Dios en la alteración. Así que si lo bueno le viene, él se contenta con eso, y si le llega una prueba, hace un cambio de actitud. Ha perdido este mundo y el más allá. Tal es la pérdida clara. 22-11. El siguiente versículo nos informa que aquellas personas que oscilan en su servicio a Dios dependiendo de las circunstancias, asocian a otros como socios de Dios. Invoca, además de Dios, lo que no le hará daño y lo que no lo beneficiará. Así es el que se aleja mucho. 22-12. Aprendemos del Corán que la mayoría de los politeístas están en negación. 6-23. Aunque esperan la intercesión de los profetas y los santos. 72, 21 y 7, 188, 10, 49, 13, 16, 48, 11. El siguiente verso expresa la realidad de las personas idólatras. Él llama a aquellos que lo dañan más de lo que lo benefician. ¡Qué patrón tan miserable y qué compañero tan miserable! 22-13. El versículo 14 menciona la bendición de Dios sobre aquellos que no contaminan su reconocimiento del mensaje monoteísta a través de ideas y prácticas politeístas. Dios admite a aquellos que reconocen y promueven reformas en jardines con ríos que fluyen debajo de ellos. Dios hace lo que desea. 22-14, y el siguiente versículo, 22-15, les muestra un camino. Trate de alcanzar a Dios a través de la oración, la ciencia, la caridad y elimine toda su dependencia y esperanza de otras cosas además de Dios. Debes cortar tu dependencia de los dioses o personas santas que no sean Dios, ya que lo harás en el futuro. 166. En otras palabras, si puedes eliminar todas las ideas idólatras y dedicarte solo a Dios, serás testigo de la ayuda y la victoria de Dios. Los que mezclan el monoteísmo con la idolatría no son de los que reconocen la verdad, incluso si piensan así. 49, 14, 6, 23. Así, a partir del versículo 11, cuando llegamos al versículo 15, la relación teológica entre los versos se hace evidente, y el significado del versículo 15 brilla claramente. El mensaje de 22:15 es idéntico al mensaje dado en 6:41. Desafortunadamente, muchas traducciones y comentarios ignoran el contexto del versículo y el uso de ciertas palabras en el Corán, y copian las inferencias y referencias falsas tradicionales dentro de los paréntesis. Después de leer estas traducciones absurdas y ridículas y paréntesis engañosos, si una persona investigadora leyera el siguiente verso, 22:16, se rechazaría del Corán, ya que afirma que la revelación del Corán es clara. Muchos agregan el nombre de Muhammad en el paréntesis,
aunque el versículo no menciona a Mohammed y el contexto no se trata de Mohammed, sino de Dios solo. Muchos insertan la palabra techo, aunque sama no significa techo, sino que significa cielo, techo, en árabe Sekf 43, 33, 21 a 32. Muchos insertan una cuerda, aunque el versículo no menciona la cuerda, que es Habl 111, 5, 3, 103. La inserción, la torsión y la distorsión no se limitan a los tres ejemplos anteriores. El destacado erudito radical pakistaní Maududi, en su comentario, Tafhim al-Corán, hacia el entendimiento del Corán, enumera 6 puntos de vista alternativos de comentaristas anteriores en este verso 1. ¿Quién cree que Dios no ayudaría a Mohammed? Debería colgarse hasta el techo. 2. Quien piense que Dios no ayudaría a Mohammed, debe subir al cielo con una cuerda y tratar de detener la ayuda de Dios. 3. Quien piense que Dios no ayudaría a Mohammed, debe ascender al cielo y detener la revelación de Dios. 4. Quien piense que Dios no ayudaría a Mohammed, debería ascender al cielo y detener las bendiciones de Dios para él. 5. Quien piense que Dios no ayudaría a Mohammed, debería colgarse del techo de su casa. 6. Quien piense que Dios no ayudaría a Mohammed, debería ascender al cielo para pedir ayuda. Maududi considera que los primeros 4 comentarios no tienen sentido en su contexto, ya que argumenta acertadamente que el pronombre él no puede referirse a Mahoma, sino que se refiere a una persona que tiene dudas sobre la ayuda de Dios. Aunque Maududi admite que las dos últimas versiones encajan con el flujo, las encuentra muy lejos de reflejar el significado del verso. Después de rechazar todas estas interpretaciones alternativas, Maududi presenta su propia versión. Quien quiera que Alá no lo ayude en este mundo y en el más allá, permita que llegue al cielo con una cuerda, y luego haga un agujero en el cielo y vea si su dispositivo puede evitar lo que lo enfurece. Bueno, Maududi también decepciona, incluso más que los demás. Él le pide a la persona dudosa que tome una cuerda, se suba al cielo y abra un agujero en el cielo para espiar. Sin embargo, la comprensión de Maududi es mejor que la de otros que le piden amablemente a los oponentes de Mohammed que se suiciden al colgarse del cielo y griega. Luego, piensen en sus sentimientos y dudas. Ahora es el momento de desafiar a todos aquellos eruditos, megulaums, comentaristas, traductores y sus admiradores, que no entendieron el significado obvio y simple del verso. Si piensan que nuestra traducción reformada está mal, deberían extender una cuerda al cielo y ahorcarse, y luego pensar si este truco de ellos eliminaría la causa de su enojo. Si el desafío anterior es un desafío significativo y sabio, entonces deberían aceptarlo. No, si es un desafío absurdo y tonto, entonces deberían borrar de sus traducciones al Mohammed, la cuerda, el techo, la escalada, el ahorcamiento, el suicidio, el pensamiento después de matarse, y la apertura de una mirilla en el cielo. ¿Te golpeas el cuello o golpeas el centro de control? El Corán no promueve la guerra, pero nos alienta a enfrentarnos a los agresores del lado de la paz y la justicia. La guerra está permitida solo para defensa personal, ver 2, 190,192, 193,256, 4, 91, 532, 819, 60, 7-9. Se nos alienta a trabajar duro para establecer la paz, 47, 35, 8, 56-61, 2, 208. El precepto del Corán que promueve la paz y la justicia es tan fundamental que el tratado de paz con el enemigo se prefiere a los lazos religiosos, 8, 72. El Corán ordena a los creyentes a no transgredir y les pide que mantengan con vida a los prisioneros de las guerras para que sean liberados. Signo de cierre de exclamación. Pasaje en disputa. Las traducciones que se basan en Hadith / distorsionan el significado de la palabra rikabi y se traducen como cuello. Yusuf Ali Pikt al-Shakir reformista. Por lo tanto, cuando te encuentres con los incrédulos, luchando, golpea sus cuellos. Finalmente, cuando los hayas sometido por completo, haz un vínculo firme sobre ellos. A partir de entonces, es el momento para la generosidad o el rescate, hasta que la guerra ponga sus cargas. Por lo tanto, se les ordena, pero si hubiera sido la voluntad de Alá, él ciertamente podría haber exigido retribución de ellos, él mismo, pero te deja pelear, para ponerte a prueba, algunos con otros. Pero aquellos que son asesinados en el camino de Allá, él nunca dejará que sus obras se pierdan. 47, 4. Ahora, cuando se encuentran en la batalla con aquellos que no creen, entonces se están golpeando los cuellos hasta que, una vez que los han derrotado, luego se afianzan las ataduras, y después la gracia o el rescate hasta que la guerra cese sus cargas. Eso es la ordenanza. Y si Alá hubiera querido, él podría haberlos castigado, sin ti. Pero, así está ordenado, para que pueda probar a algunos de ustedes por medio de otros. Y a los que son muertos en el camino de Alá, él no hace vanas sus acciones. 47, 4. Entonces, cuando te enfrentas en batalla a aquellos que no creen, golpea los cuellos hasta que los hayas superado, hazlos, o prisioneros, y luego, o bien, hazlos libres como un favor o déjalos en rescate hasta que termine la guerra. Eso, será así. Y si Alá hubiera complacido, él ciertamente habría exigido lo que les corresponde, pero para que él pueda probar a algunos de ustedes por medio de otros, y, en cuanto a aquellos que son asesinados en el camino de Alá, él no permitirá que sus obras perezcan. 47, 4. Entonces, si te encuentras con los que han rechazado, golpea el centro de control hasta que los superes. Luego atarlos de forma segura.
Puedes liberarlos o rescatarlos hasta que termine la guerra. Eso, y si Dios lo hubiera querido, solo Él podría haberlos golpeado, pero así te prueba el uno al otro. En cuanto a los que mueren por la causa de Dios, Él nunca dejará que sus obras sean desperdiciadas. 47, 4. Discusión de 47, 4. La expresión, darb al-rikab, se traduce tradicionalmente como, herir sus cuellos. Preferimos traducirlo como, golpear el centro de control. El Corán usa la palabra, unuq, para el cuello, 17, 13,29, 8, 12, 34, 33, 38, 33, 13, 5, 26, 4, 36, 8, 40, 71. La raíz rakaba significa observar, vigilar, controlar, respetar, esperar, 20, 94, 28, 18, 28, 21, 44, 10, 44, 59, 11, 93, 54, 27, 5, 117, 50, 18, 4, 1, 33, 52, 4, 92, 5, 89, 58, 3, 90, 13, 2, 177, 9, 60, 47, 4. Rikab significa esclavo, prisionero de guerra, ya que están controlados. Incluso si uno de los significados de la palabra rikab fuera el cuello, seguiríamos rechazando la traducción tradicional, por la razón obvia. El verso continúa al instruir a los musulmanes con respecto a la captura de los enemigos y el tratamiento de los prisioneros de guerra. Si se suponía que debían ser decapitados, no habría necesidad de una instrucción sobre los cautivos, que es una instrucción muy humanitaria. Desafortunadamente, los terroristas sunitas y chiitas han usado la tradicional traducción errónea, y han abusado de ellos al decapitar a los rehenes en su lucha contra sus homólogos terroristas, los cruzados y su coalición aliada, quienes torturan y matan a personas inocentes incluso en mayor número, pero de manera bautizada. Esto se describe de alguna manera no bárbaro por su cultura y medios de comunicación. El Corán da dos opciones con respecto a los rehenes o prisioneros de guerra antes de que finalice la guerra: 1. Liberarlos, o 2. Liberarlos para obtener una tarifa por su agresión injustificada. Teniendo en cuenta el contexto del verso y el énfasis en capturar al enemigo, podríamos haber traducido el segmento en discusión como apuntar a tomar cautivos. El Antiguo Testamento contiene muchas escenas de decapitaciones y masacres grotescas. Por ejemplo, ver 2 Samuel 4, 7-12, 2 Reyes 10, 7, y 2 Crónicas 25, 12.